Del Santo Evangelio según San Mateo. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que llegaran antes que él a la otra orilla del lago, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte para orar a solas, y todavía seguía allí él solo al llegar la noche. Entretanto, la barca ya estaba muy lejos de la tierra y las olas la azotaban con violencia, pues el viento les era contrario. Eran las últimas horas de la noche. Jesús se dirigió a ellos andando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el lago, se asustaron creyendo que era un fantasma, y llenos de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús se dirigió a ellos diciéndoles: «Tranquilícense, soy yo, no tengan miedo». Pedro contestó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya hasta ti caminando sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Pedro saltó de la barca y echó a andar sobre el agua para ir hacia Jesús, pero al sentir la violencia del viento se asustó, y como vio que comenzaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Jesús, tendiéndole enseguida la mano, lo sujetó y le dijo: «Qué débil es tu fe, ¿por qué has dudado?». Luego subieron a la barca y el viento cesó. Los que estaban a bordo se postraron ante Jesús, exclamando: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos muy amados, hoy es 18 de noviembre. La Iglesia recuerda la dedicación de las basílicas de los apóstoles Pedro y Pablo. En la Iglesia Católica hay 4 grandes basílicas, que fueron, digámoslo así, las 4 basílicas, las más importantes para todos los que creemos en Cristo Jesús y que estamos en su Iglesia. Recordamos el día en que se dedica el altar, es decir, ese día donde llega un obispo y consagra el altar de esta basílica. Pues bien, mis queridos hermanos, hay 4 grandes basílicas. Está hace poquito la de San Juan de Letrán, está, que es la del Papa, está la de San Pedro, que es la que conocemos como el Vaticano, y está San Pablo, es decir, San Pablo Extramuros. Y siempre San Pedro y San Pablo van a estar muy juntos, muy unidos, porque son los pilares de la cristiandad. Y por último, que esa se recuerda el 9 de agosto, es Santa María la Mayor, que es dedicada a la Santísima Virgen María. Pues bien, hoy recordamos la dedicación de San Pedro y San Pablo, la basílica, ¿no? Pues bien, hermanos muy amados, de pronto en algunos lugares se lee otro evangelio, porque en otros lugares es memoria libre, es decir, se celebra o no, pero quise tomar el evangelio de la dedicación de la basílica de San Pedro y San Pablo. Pues bien, San Pedro fue el primer papa en la Iglesia. Fue aquel que el Señor le dijo: «Tú eres Pedro, edificaré mi iglesia». Fue el mismo que tiene las llaves del reino de los cielos. Y fue el mismo que Jesús le dijo: «Apártate de mí, Satanás». Fue el mismo que le dijo: «Qué débil es tu fe». Fue el mismo que lo negó 3 veces. Fue el mismo que Jesús le dijo: «¿Me amas?», 3 veces. Fue el mismo que cuando iba a Roma, es una historia muy interesante, cuando iba a Roma se asustó y se iba a devolver. Y vio al Señor pasar y le pregunta: «Señor, ¿a dónde vas?». Y el Señor le responde: «Voy a morir por ti otra vez, Pedro, allí en Roma». Pedro muestra una iglesia temerosa. Muestra a muchos de nosotros que tenemos miedo ante la gran obra de Dios. Hermanos, nosotros somos hijos de ese mismo Padre. Somos hijos de un Dios, somos creación de Dios, que lo ha creado todo por amor. Pero a veces tenemos miedo de Él. Y muchas veces nuestra fe es muy débil. Yo creo que son muchas de las personas que tienen una fe muy fuerte. Yo creo que muchos también tienen una fe muy fuerte. Hablamos de los santos, ¿no? Una fe incrementable, una fe que no se parte, una fe que es muy verdadera. Por eso hoy pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de verdad creer en Él, de creer en su amor, de creer en su gracia. Hoy oramos por
el Santo Padre, el Papa Francisco, el Papa Benedicto XVI, para que el Señor los siga acompañando. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.